A ver, insiste Nas Miranda, soy mexicano en Alemania, a veces creo que Europa está siendo muy tibia con los temas como Siria e Israel sin tomar decisiones. ¿Qué dices tú? Siria, no sé, Siria, sé que hay conversaciones con Siria, porque es muy curioso. En el caso de Siria, acuérdate que en la base, porque esa es la visión oficial, como eh, Bashir al-Assad era amigo de Putin y estaba sostenido por Putin y había tropas rusas en tierra, estadounidenses nunca hubo, ni de la OTAN. Había tropas rusas en tierra haciendo la guerra para Bashar al-Assad. Pues cuando Bashar al-Assad cayó, se dijo que los que habían tomado el poder en Siria eran unos cortacabezas ultrafundamentalistas islámicos que iban a implantar la Sharia y bla, 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 y bla, 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 creando el miedo que al parecer no tenía ningún motivo de ser. De hecho, acaba hace un pocos días, por desgracia, el Estado Islámico cometió un atentado en Siria contra una iglesia, matando a varias decenas de personas, por desgracia, porque el Estado Islámico está totalmente en contra del gobierno, el gobierno provisional que hay en Siria, formado por los que le ganaron la guerra a Bashar al-Assad y a Vladimirovich Putin. Entonces yo creo que Europa está siendo razonablemente cauta con Siria. Pero lo he explicado, mira, ya no lo quiero explicar por esto. Te voy a explicar por qué no lo explico. Cuando trato de explicar por qué Europa actúa de cierta manera, creen que lo estoy defendiendo. Y me pasó mucho. La semana pasada, o la antepasada, hablé sobre el problema de Israel y hablé sobre el problema de Irán. Y cuando traté de explicar por qué es complejo el análisis de la existencia misma de Israel y de su accionar, sobre todo en las últimas fechas, que ha sido brutal, porque estamos hablando de año y medio, cuando la historia se remonta hasta principios del siglo XX, con la Declaración Balfour, traté de explicar cuál era la complejidad de entender el problema de Israel y se pensó que estaba yo asumiendo una posición que no estaba asumiendo porque no lo hice en ningún momento. A la gente no le gusta que le expliques las cosas complejas, quiere las respuestas sencillas, quiere las respuestas simples. Entonces, Europa considera que debe ser cauta con temas como Irán e Israel porque siente que tiene una responsabilidad histórica, en el caso concreto de Israel. Por otro lado, aparte de la responsabilidad histórica hacia el pueblo judío, al que el cristianismo persiguió 2000 años. Y entonces la Europa atea está de acuerdo en que lo que se hizo fue horroroso, pero una parte al menos de la Europa cristiana tiene todavía el problema de sentir es que aquí hicimos algo que no debíamos, sin contar a los que dicen que lo que hicieron estaba bien y el único error de Hitler fue matarlos a todos, que tenemos nazis así por aquí, por cierto. Y como sabemos que tenemos también esos nazis, el gobierno europeo, la Unión Europea, es muy cauta. No diría yo que tibia, pero es muy cauta y una cautela que evidentemente parece tibia. Por otro lado, en el caso de Irán, Irán te odia. Odia todo lo que representas. Mata gente por cientos todos los años. Mantiene a la mujer en una situación de las peores del planeta. ¿Vas a ser amigo? Ay, vamos a tomar unas cervezas con el mulá, ¿no? No. Entonces vamos a volarlos con armas nucleares, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar las cosas con cautela, con diplomacia. Eso es lo que hace Europa, no es lo que haría yo quizás, no lo sé. Nunca he tenido esa responsabilidad, ni tú tampoco. Pero entiendo por qué Europa es cauta en ese sentido. Por lo menos creo que se debe entender esa cautela para condenarla, en todo caso, para refutarla, para criticarla.